Hola a todos, esto es escuelacine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de Adobe After Effects donde vamos a aprender los principios básicos de After Effects. Con este tutorial vamos a adquirir los conocimientos necesarios para crear nuestras primeras animaciones, animar textos, exportar nuestros vídeos, etc. Así que si estáis empezando en esto del audiovisual y queréis ya adentraros en After Effects, no os podéis perder este tutorial. Os prometo que una vez que lo terminemos vais a tener ya los conocimientos básicos para defenderos en After Effects. Y también recordaros que en nuestra página web tenemos un curso completo de After Effects para todos aquellos que ya queráis profundizar al máximo en este programa. Bien, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero, señalar que es importante que sepamos qué son estos paneles que nos encontramos una vez abrimos el programa. En todos los paneles vemos que tenemos el nombre, proyecto, composición, previo, etc. Esto nos va a permitir identificar rápidamente los paneles, pero ahora vamos a ver cuáles son los más importantes que vamos a estar constantemente utilizando. El primero es el panel de proyecto, es este que tenemos aquí y es donde vamos a ir colocando todos los elementos con los que vamos a trabajar, ya sean fotos que podemos importar desde nuestro ordenador, ya sean vídeos, ya sean audios, y también aquí veremos los elementos que vamos a crear dentro del propio programa, como sea los textos, las capas de forma, etc. Como veis aquí tengo una carpeta ya creada, la voy a borrar, seleccionamos un elemento, se borran muy sencillo, simplemente seleccionáis un elemento haciendo clic, se pone esta barrita gris y con la tecla suprimir lo borramos. Podemos crear, como tenía, una carpeta, como con este elemento de aquí. Esto nos va a permitir, le damos ahora un nombre, vamos a poner fotos, y nos va a permitir organizar nuestros elementos en el panel del proyecto para que no los tengamos todo pues desperdigado por aquí. Bien, continuemos, luego volveremos aquí. Panel composición. Este panel es donde vamos a ir visualizando todo lo que estamos trabajando, nuestras animaciones, nuestros textos, etc. Aquí vamos a tener la línea de tiempo y aquí hay otra serie de paneles, como por ejemplo el panel del carácter, donde vamos a elegir el tipo de letra, el tamaño, pinceles, panel de alinear, etc. Y este que es muy importante, que es el panel para previsualizar nuestras animaciones. Pero iremos poco a poco. Antes de nada, vamos ya a comenzar creando una composición. Si ya conocéis Premiere, sabéis que en Premiere se trabaja con secuencias. Bien, pues en After Effects se trabaja con composiciones. ¿Cómo se crea una composición? Hay varias maneras. Podemos dar a este botón donde pone Nueva composición, ir aquí al menú Composición y darle a Nueva composición, o desde este iconito de aquí, que también nos genera una composición. Bien, vamos a ir a Composición, Nueva composición, y nos aparece esta ventana donde definimos los ajustes. Le ponemos aquí el nombre que queramos, vamos a ponerle composición, el tamaño 1920 por 1080, también podemos elegir ya un preset preestablecido, pero bueno, 1920 por 1080, correcto, píxel cuadrado, 25 fotogramas por segundo, y la duración de la composición. Quiere decir que va a empezar en el segundo 0 y va a durar hasta el segundo 10. El fondo de la composición va a ser negro. Este es el preset que se llama HDTV 1080-25, que es un preset muy utilizado, sobre todo cuando queremos hacer vídeo Full HD. Vamos a darle OK y veis que ya tenemos nuestro panel de composición con la composición, que lo que estamos viendo es el fondo de la composición, que es negro porque así lo hemos definido. Aquí en la línea de tiempo tenemos la línea de tiempo de la composición. Y aquí otro panel, que es el panel de renderizado, pero aquí llegaremos más tarde. Así que ahora de momento lo voy a cerrar. Pulsamos aquí, veis que cuando seleccionamos cualquier elemento de la línea de tiempo, tenemos la opción de cerrarlo. Voy a cerrar el panel de renderizado y me quedo con la línea de tiempo de la composición. Vemos que tenemos aquí las unidades de tiempo en segundos, hasta 10 segundos, y no hay nada aquí. ¿Qué es lo que vamos a ir teniendo aquí? Las capas. Aquí vamos a ir colocando o vídeos o fotografías o capas que nosotros vayamos creando.
voy a importar, para que vayáis viendo cómo se trabaja con el tema de las capas, una imagen. Vamos a dar botón derecho aquí o podéis ir a Archivo, Importar, Archivo y buscamos en el ordenador cualquier imagen que tengamos. Bien, yo voy a seleccionar esta y esta. Y le damos a importar. Veis que he importado varias con la tecla Control, me permite seleccionar varias imágenes y le damos aquí al botón de importar y automáticamente nos aparecen dentro del panel de proyecto. Como os he señalado, podemos coger estas imágenes y al ser fotos las introducimos en la carpeta de fotos. Si os fijáis, dentro de la carpeta de fotos tenemos la composición, el elemento composición. Vamos a sacarlo fuera, ¡pap! Y ahora ya tenemos la carpeta de fotos y el elemento composición, que tiene este icono para identificar que es una composición. Bien, cogemos cualquier foto y si la arrastramos a nuestra línea de tiempo, dentro de la línea de tiempo de la composición, nos aparece aquí el elemento. Podemos ir colocando todas las imágenes que queramos. Ahora, algo importante. En After Effects existe una jerarquía de capas. ¿Qué quiere decir esto? La capa superior tapa a la capa que tiene a las capas que tiene debajo. Es decir, esta capa, que es el árbol, está encima, es la capa de arriba, por lo tanto tapa a las capas que tiene debajo. Si esta capa, por ejemplo, de aquí, la colocamos arriba, que es esta, tapa ahora a las que tiene debajo, ¿veis? Y por ejemplo la hierba, que es esta última de aquí, si la coloco arriba, pues tapa a las que tiene debajo. Bien, esto es importante que conozcamos que After Effects tiene aquí una jerarquía de capas que van a hacer que tapen unas a otras. Más cosas. Voy ahora a borrar esto y la hierba. Me voy a quedar solo con esta imagen de momento. Y vamos a ver cuáles son las características que tienen las capas. Si nosotros desplegamos esta flechita de aquí, nos aparecen las opciones de transformar. Estas opciones tienen punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Ahora, como este es un tutorial introductorio, nos vamos a centrar en las más sencillas, que son posición, escala, rotación y opacidad. En realidad el punto de anclaje no es otra cosa que este elemento que está aquí en el centro y lo que dice, perdón, para lo que sirve es dónde se fija la imagen, como si dijéramos a la composición. Si yo ahora roto, veis que rotamos desde este punto. Es como si fuera una chincheta que mantiene fija la imagen desde aquí. Bien, esto se puede modificar, pero en este tutorial no vamos a modificar el punto de anclaje. No obstante, quiero señalar que este botón también es importante y es el de resetear. Si yo hago aquí cualquier variación, en cuanto le dé a resetear, esta imagen volverá a su posición y estado original. Vamos a ver entonces qué hace la posición. El primer valor es el eje X. Modificar esto nos permite modificar una capa en el eje horizontal, que es el eje X. Y el segundo valor es el eje Y o eje vertical. Modificar este valor nos permite mover una capa en este sentido, hacia arriba o hacia abajo. Después tenemos la escala. Veis que puedo ampliar o reducir la escala. Cuando los valores son negativos, la imagen se invierte. Fijaros. ¿Veis? Se ha dado la vuelta. Porque tengo ahora valores negativos. Vale. Si esto lo ponemos en 0, la imagen no se ve en absoluto, porque la escala es 0. Bien. Este candadito de aquí lo que hace es que guardemos proporciones entre la altura y la anchura de la imagen. Si lo quito, la imagen se deformará si modifico, por ejemplo, el valor X, que es el de la anchura. Observar cómo se deforma. Y lo mismo ocurre si modifico este valor. Vale, vamos a resetear, volvemos a la posición original, pero observar que el candadito no se pone de manera automática, así que lo volvemos a activar. La rotación, bueno, nos permite rotar la imagen. Y la opacidad es la transparencia. La opacidad al 100% es que es una imagen totalmente opaca. Si esto es al 0, no se ve nada, es totalmente transparente y podemos tener valores intermedios. Esto se puede ver muy claro si coloco una imagen detrás. Observar que si quito la opacidad a esta imagen de arriba, pues se transparenta y se ve lo que hay detrás. Pero si le dejo un valor intermedio como 40,
observar cómo mantiene un cierto grado de opacidad. Bien, vamos a quitar la imagen de atrás y seguimos con esto. Más cosas, ¿cómo se pueden animar elementos dentro de After Effects? La manera de animar elementos es con estos relojitos de aquí. La animación más sencilla puede ser la de rotación o la de posición. Bueno, en realidad son todas iguales. Vamos a hacer simplemente una de las más habituales, que es la de posición. Colocamos aquí el elemento donde queráis. Lo podéis también mover de manera directa pinchando en la composición sobre el elemento y arrastrándolo. Veis que cambian los valores de X e Y. Activo el relojito. En el segundo 0 veis que se ha creado un keyframe, me desplazo por ejemplo hasta el segundo 2, podéis ver aquí el valor exacto del tiempo donde me encuentro, segundo 2, y ahora muevo el valor de X, coloco esta imagen donde yo quiera, y automáticamente, como el reloj estaba activado, se ha creado un keyframe que ya me hace la animación. Fijaros. ¿Que quiero que esta animación sea más rápida? Puedo coger el keyframe de aquí, acercarlo para que pasemos de este keyframe a este otro en menos tiempo. ¿Veis? ¿Que quiero que sea más lenta? Lo puedo alejar. Entonces va a tardar en llegar a esta posición pues todos estos segundos. 7 segundos y pico. Vale, lo mismo podemos modificar la escala y animarla. Vamos a hacer que a partir del segundo 1 nos colocamos aquí, la escala es 100, pero cuando llegue al segundo 5 la escala va a ser pues esta, 157. ¿Veis cómo se han creado los keyframes? Entonces aquí, a partir de aquí empieza a crecer hasta llegar a este punto que es 157 y luego ya se mantendrá en ese mismo valor de escala. Lo mismo podemos hacer con la rotación. Quiero que también en el segundo 1 me coloco aquí, activo el relojito de rotación, se crea un keyframe y ahora ya como tengo el relojito activado, yo me coloco por ejemplo aquí y en cuanto modifique el valor de rotación se va a crear un keyframe de manera automática porque ya tengo el relojito activado. Así que esto lo roto, ya me ha creado el keyframe de manera automática y pasamos de la rotación que teníamos aquí, que era de 4 grados, a 117, y eso genera una animación, ¿veis? Bueno, ya estáis viendo de qué manera tan sencilla podemos crear animaciones en After Effects, pero ahora estamos trabajando con fotos que hemos importado. Lo mismo, podemos importar un vídeo y hacer lo mismo, pero vamos a ver también cómo dentro del propio After Effects podemos crear diferentes tipos de capa. Vamos a borrar esta capa de aquí y ahora vamos a crear una de las capas más utilizadas en After Effects, que no es otra que los textos. ¿Cómo podemos crear capas? Podemos ir aquí a capa nueva y elegir entre todas estas. La primera de ellas son capa de texto. Vamos a pinchar ahí, se nos crea ya el icono de texto y esto nos permite escribir cualquier cosa. Vamos a poner escuelacine.com. Tenemos aquí la capa de texto. Y como las capas de foto que hemos visto, si abrimos esto, tenemos las opciones de transformar. Estas opciones son las mismas siempre. Punto de anclaje, que es este puntito que veis aquí, que es a partir de donde va a rotar este elemento. Veis que si lo rotamos, rota desde ese punto, que es el punto de anclaje. Tenemos la posición, ¿veis? En Y, la escala, la rotación y la opacidad. Lo único que ahora tenemos también unas opciones que son propias de los textos, que son estas de aquí. Esto ahora no lo vamos a tocar porque ya entraríamos en cuestiones más complejas. Vamos a resetear la posición de nuestro texto y vamos simplemente a ver que ahora, seleccionando el texto y haciendo doble clic, aparece este marco rojo que nos va a permitir, yendo al panel de carácter, que si no lo tenéis aquí podéis ir a ventana y aquí seleccionar todos los paneles que queréis que sean visibles. Yo tengo este tic, que quiere decir que el panel carácter está visible. Si no lo veis, ir a ventana y aquí buscáis los paneles que queréis activar. Si ahora vamos aquí al panel carácter, puedo cambiar el tipo de letra, veis, el tamaño de la letra, podemos añadirle un borde a esta letra,
pincho aquí, le doy, elijo el color que quiero, por ejemplo, un azul, y aquí le damos el grosor de este borde, ¿veis? Y ahora ya esto lo podemos animar como cualquier otro elemento. Por ejemplo, podemos decir que empiece aquí, activo el relojito, me voy al segundo 2 y llegue hasta el centro de la imagen. Tal. Perfecto. Vamos a ver qué otras capas tenemos. Capa, nuevo. Otra de las capas más utilizadas van a ser las capas de sólido. ¿Qué son esto? Son, vamos a decir, como un fondo. Son fondos que pueden tener el tamaño completo de la composición, ser incluso más grandes o más pequeños. Vamos a crear un sólido y le decimos aquí qué tamaño. Este es el tamaño de la composición, 1920 por 1080. Perfecto, va a ocupar toda la composición. Elegimos de qué color queremos que sea. Vamos a poner un verdecito, OK, y le damos OK. Fijaros cómo el sólido está encima del texto y hemos dicho antes que After Effects hay una jerarquía de capas, las capas de arriba tapan a las de abajo, no vemos el texto está debajo. ¿Qué podemos hacer? Coger la capa de nuestro sólido verde y colocarla debajo. De esta forma tenemos nuestro texto y debajo este sólido. El sólido puede ser más pequeño. Vamos a ver las opciones de transformar, abrimos y veis cómo podemos hacer que sea más pequeño. Incluso quitamos el candadito, como hemos señalado antes, y podemos hacer que guarde otras proporciones y sea algo así. Podemos crear ahora otro sólido. Vamos a capa, nuevo, sólido, y vamos a crear un sólido azul. Y este lo colocamos ya como de fondo. Tendríamos algo tal que así. Y ahora vamos a ver otra de las características importantes de After Effects, y es cómo se pueden vincular capas. Nosotros hemos dicho que podemos ahora modificar las posiciones, y de hecho aquí tenemos una pequeña animación que hemos hecho con Escuela Cine. Pero imaginar que ahora queremos que este sólido verde obedezca a Escuela Cine, se pegue, que esté siempre con el texto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es colocar. Donde nosotros va a empezar la animación, vamos a colocar este sólido. Para ello vamos a abrir las opciones de transformar y vamos a colocarlo más arriba, que esté justo aquí debajo de Escuela Cine. Vamos a posición, modificamos el segundo valor, que es el eje Y, el eje vertical, y por ejemplo aquí nos gusta. Y ahora, ¿cómo podemos hacer que cuando Escuela Cine baje también el sólido verde y estén siempre pegados? Muy fácil. ¿Veis esta espiral que tenemos aquí al lado de cada una de las capas? En la parte derecha tenemos una espiral. Cogemos el sólido verde, arrastramos esta espiral hasta nuestro texto y ahora aquí pone 1escuelacine.com, que es el nombre de esta capa. Es la capa 1 porque está en la posición 1 y escuelacine.com es el nombre de la capa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ahora el sólido verde obedece a la capa número 1. Y como la capa número 1, si vamos aquí a la posición, vemos que tiene una animación, ahora el sólido verde va a hacerle caso y va a animarse con el texto. Y ahora vamos a ver otra de las herramientas más potentes de After Effects, que es el rastreador. Para ello tenemos que activar el panel de tracker o rastreador, lo tenéis aquí, pincháis y tenemos este panel. Vamos a probar con importar un vídeo. Para ello vamos al panel de proyecto, botón derecho, importar, archivo y elegimos un vídeo de nuestro ordenador. Yo voy a coger este que tengo aquí, pulsamos importar y ya nos aparece en nuestro panel de proyecto el archivo de vídeo. Vamos a crear una composición, en este caso voy a usar este icono, 1920 por 1080, y lo único que voy a hacer es que esta composición sea más cortita, dure únicamente 4 segundos. Le damos OK, ¡pum! Y automáticamente ya en la línea de tiempo nos aparece la composición 1. Observar cómo la composición de antes la seguimos teniendo aquí. La podemos cerrar y en el supuesto caso de que la quisiéramos volver a abrir, con dar aquí doble clic ya nos aparece.
Bien, vamos a trabajar ahora con la comp1, que es la que acabamos de crear, y arrastramos aquí nuestro vídeo. En este vídeo vemos cómo una chica cruza la calle. ¿Cómo se utiliza el rastreador y qué es esto? El rastreador lo que nos va a hacer es capturar el movimiento interno de un plano. Es decir, si nosotros queremos que After Effects capture el movimiento, por ejemplo, de esta chica al caminar, tenemos que utilizar el rastreador. Cuando seleccionamos una capa que tengamos ya en la línea de tiempo, el rastreador ya nos va a permitir que lo utilicemos. Y ahora ya estos botones están activos. Para rastrear un movimiento tenemos que dar aquí donde pone rastrear movimiento o track motion. En cuanto pulsamos este botón nos aparece aquí un punto de traqueo. Vamos a colocar este punto de traqueo en el objeto móvil. Esto lógicamente requiere de una explicación más detallada, pero ahora para que veáis un poquito en qué consiste es suficiente. Vamos a seleccionar un elemento de nuestra imagen donde va a haber ya el rastreador va a seguir este movimiento y vamos a ir con este botoncito de aquí, frame a frame. After Effects va analizando y observar cómo el punto de track sigue el movimiento perfectamente de esta chica. Vamos avanzando así, fotograma a fotograma, hasta completar el vídeo. Y una vez que hemos completado ya todo el vídeo frame a frame, tenemos ya rastreado el movimiento, vamos a crear un objeto nulo. Para ello vamos a ir a capa, nuevo, objeto nulo, y a este objeto le vamos a pegar este movimiento. Para ello vamos a ir aquí a editar, target, y elegimos objeto nulo, el que acabamos de crear. OK, y le damos a aplicar. Aplicar a las dimensiones X e Y, OK, y veis que ahora tenemos un objeto que es invisible, aunque nosotros aquí lo veamos, si luego renderizamos esta imagen, este objeto es invisible y sigue perfectamente el movimiento de esta chica. ¿Para qué nos sirve esto? Para muchas cosas, pero por ejemplo podemos ahora cargar una imagen. Vamos a archivo, file, vamos a ir aquí a coger una imagen de una nubecita, la colocamos aquí encima, vamos a modificar la escala y le vamos a decir a esta nube que se vincule al objeto nulo, que a su vez tiene el movimiento que ha capturado el traqueador. De esta forma la nube sigue perfectamente el movimiento de la chica. Observar de qué forma tan sencilla hemos cogido un movimiento usando el tracker de un elemento móvil dentro del plano y se lo podemos pegar a otros elementos. Se lo hemos pegado al objeto nulo, pero ya podemos vincular con la espiral, como hemos visto antes, cualquier objeto al nulo, de tal manera que ahora si quisiéramos también crear un texto, ponemos aquí Laura y lo vinculamos al objeto nulo y el texto también seguirá a la chica. Podemos poner, de hecho, esto donde nosotros queramos. Vamos a modificar la escala. Ponemos aquí en la nube y como está vinculado al objeto nulo, se mueve siguiendo el movimiento del objeto nulo, que previamente le hemos colocado el movimiento del tracker. Y ahora vamos a ver cómo After Effects también nos permite trabajar con 3D. Para ello vamos a crear una nueva composición, nueva composición, y vamos a crear un elemento de texto. Vamos a poner aquí otra vez escuelacine.com, pero vamos a añadirle el cine.com 3D. Vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a elegir, venga, una un poquito más normal, esta de aquí, y vamos a aplicarle 3D. ¿Cómo se aplica 3D? Usamos este botón para cambiar de el visionado, los iconos que vemos aquí. Tenemos que ver este cubito y cuando activamos este cubito en cualquier capa, hacemos que esta capa se convierta en 3D. Lo que ahora nos permite, al abrir las opciones de transformación, es rotar en X, en Y y en Z por separado.
Fijaros que si ahora yo roto en I, tenemos ya un efecto 3D. Pero aquí no queda la cosa. Podemos cambiar el tipo de renderizado de After Effects y pasar de clásico, por ejemplo, a modo Cinema 4D. Con lo cual, tendremos ahora habilitadas unas opciones de geometría que nos va a permitir, a través de la extrusión, esta opción de aquí, ampliar este valor. Y ahora cuando giramos esto en I, observar cómo las letras han adquirido un grosor. Ahora esto no es del todo perceptible porque no tenemos una iluminación, pero vamos a ver cómo esto se solventa rápidamente creando una luz, capa, nuevo, y elegimos una capa de luz. Vamos a coger una capa de luz blanca del tipo punto, OK, y observar cómo ahora tenemos unas letras en 3D y además tenemos una luz que incide sobre ellas. Podemos ahora, como hemos señalado, rotar estas letras y veis ya cómo tienen su grosor y tenemos ya un elemento totalmente en 3D. Igual que hemos hecho antes, podemos animar la rotación. ¿Veis? Como hemos creado dos relojitos, si le damos al play, tenemos ya animada esta rotación. Perfecto. La luz la podemos también, vemos las opciones que hay, tenemos las opciones de transformación, igual que con cualquier otro elemento, en este caso podemos animar su posición. Vamos a poner relojito aquí, avanzamos hacia adelante y movemos la luz en X. Y observar cómo ahora la luz también se va desplazando. Esto ya le cuesta a nuestro programa un poquito más porque ya estamos trabajando con elementos de 3D y exige más de nuestro ordenador. Pero veis ya cómo estamos creando animaciones en 3D. Y ahora ya si quisiéramos exportar cualquier animación que nosotros hagamos, cualquier cosa desde After Effects, es muy sencillo. Supongamos que queremos exportar esta misma animación de texto, ¿cómo lo haríamos? Seleccionamos nuestra composición aquí en la línea de tiempo, vamos a composición y le decimos que lo añada a la cola de procesamiento, Add to Render Queue. Pinchamos aquí, la primera de las opciones la dejamos en los ajustes máximos y aquí ya pinchando en el módulo de salida podemos elegir el formato en el que queremos exportar, por ejemplo QuickTime. Aquí elegiríamos el tipo de códec que vamos a usar, tenemos unos cuantos. Vamos a, por ejemplo, este de aquí, OK, aceptamos y aquí ya únicamente nos queda decirle en qué lugar de nuestro ordenador se va a guardar este archivo. Vamos a guardarlo, por ejemplo, en el escritorio, le damos a guardar y únicamente nos falta pulsar este botón de render, porque ya el archivo se exporta directamente a nuestro ordenador. Y luego ya lo podemos importar en Premiere, en cualquier otro programa o utilizarlo para reproducir en cualquier reproductor. Y bueno, espero que este tutorial os haya ayudado a entender los principios básicos de After Effects. Y ahora ya solo me queda recordaros que si queréis seguir aprendiendo After Effects tenéis en la descripción de este vídeo un enlace a nuestro curso completo o siguiendo la tarjetita que os aparece aquí arriba. Os invito a suscribiros al canal, darle un like a este vídeo, compartirlo a todas esas personas que creáis que quieren aprender After Effects y nos vemos pronto.